Buenas tardes. Voy a invocar la frase que veo que se ha transformado en una especie de ritual en cada vez que comenzamos una jornada en la asociación, que es bienvenidas a nuestra querida asociación. Y en esta oportunidad agradecerles por su presencia y hacer de presentador más que de coordinador de 3 miembros de la sección Jóvenes Juristas que van a abordar una problemática que sobre todo en estos últimos días ha estado en boca de todos, no por el mundo del trabajo, sino por otros mundos, pero que claramente ha demostrado que es una problemática que nos atraviesa como sociedad. Y por supuesto, las problemáticas que nos atraviesan como sociedad y como persona llegan al mundo del trabajo. A veces de forma, digamos, invisible, ¿no? Sobre todo en algunos contextos de precariedad y de precontractualidad, y otras veces de manera más manifiesta. En esta oportunidad, esta idea fue trabajar, continuar un poco los abordajes que se hicieron durante el curso que se dio en la asociación sobre violencia laboral y empezar a trabajar otros temas que en general no están en las currículas de los cursos, como son ciertas violencias de colectivos que en general no se abordan, pero que es importante empezar a visibilizar y empezar a tomar conciencia para ver qué herramientas nos puede aportar el derecho para trabajar contra ellos. La primera presentación va a estar a cargo de la doctora Mariela Fernández, que es abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires, diplomada en Derecho del Trabajo con mención en Derecho Colectivo y en Negociación de la Universidad Católica de Chile. Es autora de diversas publicaciones y, como les decía, también es miembro de la sección de Jóvenes Juristas de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo. Mariela, gracias. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Oscar, por todas esas cosas y por lo de miembro, visibilizándonos. Bueno, a mí me toca hablar de 2 de los grupos que yo considero se encuentran más atravesados por la violencia estatal y invisibilizados en su lucha, que son el colectivo trans y los trabajadores y trabajadoras sexuales. Pienso que hace no mucho tiempo estar reflexionando y debatiendo acerca de la problemática de estas personas en espacios como este hubiera sido muy difícil de imaginar, así que no está de más nuevamente agradecer a la asociación por brindarnos este espacio, por abrirnos a debatir, a las autoridades de la asociación claramente y a cada uno de ustedes por el interés, por haberse acercado hoy a finales de noviembre, lo cual no es poca cosa. Creo entonces que en todos estos procesos de deconstrucción que estamos viendo, que se manifiestan en las calles, como abogados y abogadas debemos sentirnos nosotros interpelados a empezar a luchar con estos colectivos que son históricamente invisibilizados. Creo que es momento de poner sobre el tapete cuáles son las normas que contamos actualmente en nuestro país para poder trabajar en favor de ellos, cuáles son las deudas que el Estado argentino tiene en cuanto a los compromisos de derechos humanos asumidos y tratar de poner un poco de luz a la situación real de estas personas, lo cual no es muy sencillo, ya vamos a ver por qué. En el colectivo trans, para empezar, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró probada la existencia de un ciclo de violencia institucional contra la población trans en la mayoría de los países de la OEA. En diversos informes, la Comisión dejó sentado que las personas trans se enfrentan a situaciones de pobreza, de exclusión social y tasas de inaccesibilidad en la vivienda, lo cual los empuja hacia las economías informales, especialmente el trabajo sexual, justamente. Como resultado de esta discriminación estructural que se encuentran atravesadas las personas trans, la expectativa de vida que tienen en la Argentina es de 35 años. Estos números devienen de la última investigación que realizó ATA y la Fundación Westcott en conmemoración al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. ATA, para los que no la conocen tal vez, es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina. En todo este contexto que viven las personas trans, en nuestro país en el año 2012 se sancionó la conocida Ley de Identidad de Género. Esta ley garantiza el derecho de la rectificación registral de los datos cuando estos mismos no concuerdan con los autopercibidos por las personas y garantiza el acceso a la salud integral. Esta es una ley modelo a nivel mundial, creo que lo debemos resaltar en este contexto porque es una ley que no requiere la acreditación de diagnósticos médicos, es lo que se conoce como una ley despatologizante. Realmente hay muy pocas a nivel internacional y la nuestra es una de esas. Es suficiente la manifestación de voluntad de la persona para realizar la adecuación. En cuanto a lo que es propiamente laboral, creo que el hito se da por una ley que se sanciona en la provincia de Buenos Aires en el año 2015, que es la ley de cupo laboral trans, que es la ley 14783. Esta ley es conocida también con el nombre de ley Diana Zacayán,
que fue su principal promotora y ella fue una militante por los derechos fundamentales de las personas trans. Lo que es muy paradójico es que Diana Zacayán es asesinada en situaciones de extrema violencia un mes después de la sanción de la ley. Lo que dictamina esta ley es que le obliga al Estado provincial a ocupar en una proporción no menor al 1% de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. Lo que también es muy importante resaltar es que a 3 años de la sanción de esta ley se sancionó con el gobierno anterior, pero ni el gobierno anterior ni este la han reglamentado, lo cual hace que no tenga ningún tipo de aplicación. Algunos municipios han adherido a través de diferentes programas, pero la verdad que el éxito real de inclusión no se vio en ninguno de los lugares. En lo que respecta a nuestra ciudad, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este año se presentó el tercer proyecto de ley ante la legislatura porteña, intentando sancionarse una ley de tipo similar a la ley Diana Zacayán. Tuvo apoyo del oficialismo, de la oposición, pero tampoco fue sancionada. En el mismo sentido, en lo que es nivel nacional, desde el año 2012 se creó en el gran marco del Ministerio de Trabajo, y todavía sigue vigente, lo que se llama la Ley Nacional de Inclusión Laboral para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. Este es un programa que tiene como objetivo incorporar al colectivo trans a aquellos programas de mejor empleabilidad. No se sabe la verdad muy bien qué significa los programas de mejor empleabilidad. Se trata de dar, se supone, herramientas a estas personas para que se inserten, para que se capaciten. Lo que es real es que no existen datos que permitan constatar que hay una real efectividad de este programa. Hace muchos años está y está vigente. En lo que es nacional, a nivel nacional también, el último intento por regularizar un poco la situación de estas personas se dio en el año 2018, en agosto, cuando se presentó una iniciativa para convertir el cupo laboral trans en una ley de alcance nacional. Esta ley aún continúa sin debatirse y obviamente sin sancionarse. Hace poquitos días también, el 6 de noviembre, si no se la memoria, fue en noviembre, se presentó otra iniciativa similar, que es conocida como Proyecto Loana Berkins, de la ley Loana Berkins, otra militante por los derechos de las personas trans. Esta ley también es muy interesante y lo que hace es incluir no solamente al sector público, sino también al sector privado. Y plantea no solamente lo que es el cupo mínimo de trabajadores trans, sino que plantea un programa de becas, de capacitación para las personas y programas de sensibilización, tanto para las empresas privadas como para el empleo público, para saber cómo tratar con las identidades de género no normativas. Algo también muy interesante y muy innovador que plantea la ley es los incentivos impositivos para las empresas privadas que contraten personal trans. La ley dice que pone un número bastante elevado, pone subsidios en lo que es salarios y cargas sociales por el término de 6 años a aquellas empresas que contraten personal travesti, transexual o transgénero, y le da prioridad a lo que son las pequeñas y medianas empresas. Estas iniciativas poseen una importancia fundamental, ya que el acceso al empleo formal, como para todas las personas, para la población trans también, supone no solamente una autonomía económica, sino que para ellos es una posibilidad de formarse, de capacitarse y acceder a la seguridad social, que tiene mucho que ver con la falta de cobertura que tienen, que nombrábamos recién cuando hablamos que tienen una expectativa de vida de 35 años en nuestro país. Argentina se encuentra obligada por la ley interna, que estuve mencionando recién, la que está en vigencia y a nivel nacional y a nivel provincial, y también se encuentra por numerosos pactos internacionales que mandan a nuestro país o solicitan a nuestro país luchar contra la discriminación por identidad de género. En el plano internacional, inclusive, algo más específico, en el año 2007 tenemos los principios de Yogyakarta. Los principios de Yogyakarta lo que hacen es describir cómo debe aplicarse la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. El principio 12 es el que específicamente se refiere al derecho al trabajo. Si bien este documento es un documento soft law, es pasible de tener y de producir efectos jurídicos, por lo cual sería muy interesante que a través de las sentencias judiciales, todavía no se vio su aplicación, se los empiece a tomar como un parámetro para poder hacer una defensa mucho más exhaustiva y mucho más específica sobre la problemática real de este colectivo, que no tiene nada que ver con otros colectivos que también se encuentran vulnerados. Bueno, creo que quedó un poco de manifiesto que la realidad de este colectivo demuestra que la legislación por sí sola no elimina la discriminación. Lo que falta es el desarrollo de políticas públicas que sean serias y que fomenten la inclusión de esas personas. Las personas trans siguen sufriendo discriminación a la hora de intentar acceder a las economías formales, de integrarse a los espacios de trabajo, sufren una enorme hostilidad cuando lo logran, sufren mucho acoso laboral, inclusive acoso sexual.
Un ejemplo de esto es lo que quedó, que surge del proyecto Pride, del proyecto Pride de la OIT, que es un proyecto del año 2012 que se hizo con colaboración del gobierno noruego. En este proyecto se tomaron 6 países, uno de ellos es la República Argentina, y de los focus group que se realizaron, las mujeres trans lo que manifestaron es que se sienten con mayor aceptación, gozan de una mayor aceptación y tienen mejores remuneraciones en lo que es el trabajo sexual. Ni siquiera cuando pueden acceder a trabajo, economías formales, no se sienten aceptadas, o se sienten muy mal pagas, muy maltratadas, se dio sobre mujeres trans. Todo esto que vemos acá se encuentra grabado por una situación que es de conocimiento de todos, que es que las personas trans en los ambientes necesarios para el desarrollo social sufren mucha exclusión desde tiempos muy tempranos. En la familia, en la escuela, son excluidos, son expulsados. Hay una investigación que realizó también ATA y la Fundación Huésped en el año 2014 que dice que solamente el 32,6% de las personas trans tienen terminada la educación secundaria. Nombré muchos datos, capaz que hice un poco de lío, pero lo que es muy importante resaltar con respecto a los datos que estoy mencionando es que la información que produce y que suministra el Estado argentino es muy escasa y está muy fragmentada. Como vimos, la mayoría de los datos provienen de entidades privadas, de entidades civiles. Esto lo que hace es contribuir a invisibilizar la discriminación que sufre este colectivo y obstaculiza también la respuesta que las autoridades deberían brindarles. Esto es una apretada síntesis lo que tiene que ver con la población trans. Después tenemos el trabajo sexual. El trabajo sexual, como lo sabemos todos, no está prohibido en nuestro país. El trabajo sexual, lo que sucede es que los lugares en los cuales puede ejercerse se encuentran generalmente penalizados. Esto empuja a situaciones de mayor clandestinidad y precariedad de los trabajadores y trabajadoras sexuales. En 18 provincias argentinas, el trabajo sexual es una contravención que contempla desde multas hasta arresto de 10 días. Un ejemplo es el artículo 81 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prevé multas solamente, después de muchos cambios, cuando anteriormente preveía sanciones bastante más severas. El no reconocimiento del trabajo sexual lo que continúa haciendo es perpetuando este ciclo de estigmatización de la actividad y expone a quienes lo ejercen al abuso policial y a la discriminación, el acceso a la justicia y el acceso a los centros de salud, lo cual para este tipo de trabajadores es sumamente necesario por la exposición al HIV que tienen y en el caso de las mujeres por la necesidad de controlarse para en cuestiones de embarazos no deseados. Después, en el marco de los estudios sobre el costo, hay un estudio sobre el costo humano que realizó Amnistía Internacional en el año 2016 y lo que dice, destaca nuevamente la obligación del Estado de garantizar a todas las personas que ejerzan cualquier tipo de actividad condiciones justas y favorables de trabajo. Esta consideración la hace Amnistía Internacional para el Estado argentino en general. Lo que manifiesta para la Ciudad de Buenos Aires es que forzar a estos trabajadores y trabajadoras a trabajar al margen de la ley lo que hace es reducir la capacidad de los mismos de protegerse. Se expulsa a los trabajadores y trabajadoras sexuales a lugares que son muy precarios, muy ocultos, se encuentran expuestos no solamente entonces a los maltratos de la policía, sino que a sufrir violencia por parte de sus propios clientes. Y los obstaculiza también, los invisibiliza y los obstaculiza de exigir mejores condiciones en sus prestaciones de sus servicios. La resistencia justamente a legislar en clave protectora del trabajo sexual surge sin duda de los conceptos morales y religiosos que atraviesan a la sociedad respecto de la sexualidad, especialmente de la sexualidad femenina, porque ahora que es importante resaltar que si bien existen trabajadores varones en la actividad, el rubro está compuesto en su gran mayoría por mujeres, tanto mujeres cis como mujeres trans. Todo esto, todos estos conceptos morales y religiosos creo que hacen que los avances por parte del Estado sean lentos y más insuficientes aún que en el caso del acceso al empleo de las personas trans, siendo los propios trabajadores y trabajadoras sexuales quienes tienen que desarrollar casi exclusivamente el trabajo de desconstrucción, de visibilización y de reivindicación de su actividad. Desde el año 1994 se encuentra constituido AMAR, que es la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas. Esta está constituida como un sindicato que lucha por la defensa de la libertad de trabajo y lo que hace hincapié es en que el trabajo sexual puede ser ejercido con consentimiento y de forma autónoma por personas mayores de edad. Lo que sucede en general es que hasta el trabajo sexual autónomo se lo suele confundir con lo que es la trata de personas, entonces son criminalizadas y penalizadas las personas que lo ejercen. Este sindicato, que se encuentra adherido a la CTA, también está impulsando hace muchos años lo que es la Ley de Trabajo Sexual Autónomo, que propone crear un registro de trabajadores y trabajadoras sexuales que dependa de la autoridad administrativa del trabajo
Propone también la creación de una categoría de trabajo sexual en el monotributo que las habilite al acceso a la obra social, a los aportes jubilatorios, permita que se le puedan generar créditos para la vivienda. Y algo muy interesante que promueve este propio sindicato en esta ley es la creación de un programa de reinserción laboral para aquellas personas que ya no quieran ejercer más el derecho al trabajo sexual. Este proyecto fue presentado por última vez en 2013 ante el Congreso de la Nación y posteriormente en algunas provincias, pero no tuvo éxito hasta el momento. Otro dato que es importante recordar también es que en el Plan Nacional contra la Discriminación que creó el presidente Kirchner en el año 2005, entre las propuestas generales se encuentra la promoción de la sanción de una ley tendiente a proteger y amparar a las mujeres trabajadoras sexuales, reconociéndoles el derecho a jubilarse y el derecho a la seguridad social. Si bien este programa, con muy buenas intenciones, lo que hace es replicar también un estereotipo de género, que es que solamente las mujeres son las que se dedican al trabajo sexual, lo que si bien en su mayoría es así, no es totalmente cierto. Bueno, a nivel internacional, las trabajadoras sexuales también se encuentran agremiadas. El sindicato AMAR, por ejemplo, se encuentra agremiado a la red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe, que es una organización muy importante, que pregona por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las trabajadoras y también de los trabajadores sexuales, y busca descriminalizar la actividad y también desestigmatizarla. En general, en Latinoamérica, la situación de aquellas personas que ejercen el trabajo sexual es, como menos, igual que en la República Argentina, o es a veces inclusive en algunos países mucho más desfavorable, con excepción de la excepción de siempre, que es Uruguay, que posee una ley desde el año 2002, es la ley 17515, sobre trabajo sexual, que declara lícito el trabajo sexual y lo autoriza el ejercicio para aquellas personas que se encuentren inscritas en un registro especial y cuenten con el carnet sanitario al día. Autoriza el ejercicio en determinadas zonas que tienen que haber sido habilitadas previamente a esos efectos. Bueno, lo que quise hacer acá, y para no pasarme más del tiempo, es una aproximación muy general hacia el universo, tanto en materia laboral como de derechos humanos, que tenemos de los trabajadores sexuales y de las personas trans. Respecto a estos dos colectivos, si bien nos encontramos con un escenario muy distinto en cuanto al posicionamiento del Estado para cada uno de ellos, los resultados la verdad que parecen muy similares, porque ambos se encuentran privados del acceso al empleo formal, los expulsa esto y los convierte en blancos fáciles de violencia. Creo que resulta esencial, como para todos los casos, pensar cuáles son las problemáticas, y vuelvo a tomar lo que dije al principio, cuáles son las problemáticas que atraviesan la vida de estas personas y si las herramientas que ofrece el derecho del trabajo, en nuestro caso, son suficientes como para hacer frente a ellas. Mi respuesta, la verdad que sería negativa en este caso, los invito a reflexionar después conmigo, pero para terminar y conservar un poquito de optimismo, creo que es importante poner en relieve que se dio en tiempo récord toda esta suma de derechos, porque los edictos policiales de la ciudad de Buenos Aires, que lo que hacían era castigar el trabajo sexual, las expresiones de género y de orientación sexual no normativa, fueron derogados en el año 1996 y realmente eran brutales con todas estas personas. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Mariela. Sí, ahora vamos a pasar a otra Mariela, otra miembro de la sección de jóvenes juristas. Ella es la doctora Mariela Laguesa, es abogada y docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires, es especialista en migraciones y asilo de la Universidad Nacional de Lanús, tiene una diplomatura en migraciones e interculturalidad en Flaxo y es autora también de diversas publicaciones, además de su membresía ya destacada. Mariela. Bueno, muchas gracias, Oscar, por la presentación. También, como dice mi tocaya, como dijo, en primer lugar agradecer a la asociación, a las autoridades por darnos estos espacios, a todos ustedes por estar acá el 27 de noviembre, estamos llenos de actividades. Bueno, a mí me toca hablar respecto del colectivo migrante y mi exposición, voy a hablar de tres situaciones puntuales, una cual es la relación de los migrantes con los medios de comunicación. Después voy a presentarles un manual, que es una guía de cómo tratar a las empleadas domésticas, y por último las representaciones sociales que surgen en los estadios deportivos. Bien, los medios de comunicación reproducen lo que ciertos sectores de la sociedad piensan. Y los medios han generado una percepción negativa de los inmigrantes
la cual ha sido incrementada en las crisis económicas. Cabe diferenciar entonces dos situaciones distintas donde se produce la discriminación en relación a la población migrante. Por un lado, tenemos la producción del discurso discriminatorio propiamente dicho, recordemos la placa de crónica, donde marca la diferencia por el hecho de haber nacido en un país cis o no persona. No sé si recordarán, mueren 2 personas y un boliviano. Por otro lado, también en los medios masivos de comunicación circulan casos de discriminación aunque no los reproducen ellos. Recordemos también las frases del senador Pichetto cuando sostuvo: el problema de Argentina es la cultura igualitaria. En la década de los 90 entraron chinos y ahora los senegaleses. El senador se pregunta dónde están, yo no los veo en las obras de construcción, los veo vendiendo cosas truchas. Y por último, hace 2 meses, en un canal de televisión expresó: hay que dejar de ser tontos, funcionamos como el ajuste social de Bolivia y el ajuste delictivo de Perú. Entonces aquí se hace responsable a los migrantes de la ausencia de trabajo, del uso de la salud y de los servicios educativos, y es demonizarlos. En ningún caso puede haber discriminación por su condición de extranjería, porque la propia ley de migraciones 25.1871 establece la igualdad de acceso entre los nacionales y los migrantes en cuanto al acceso a derechos. Entonces el migrante aparece como un chivo expiatorio de todos los males, se lo presenta como una maniobra distractiva que atrae socialmente y que no está basado en datos estadísticos. Por otro lado, existe la percepción de que los otros amenazan nuestra seguridad pública, nuestro bienestar y identidad. Y aparece la xenofobia, que suele ser entendida como rechazo a la persona de origen extranjero. No obstante, en los discursos influyen también situaciones socioeconómicas de la persona no nativa y el nivel de racismo presente en la sociedad. El racismo y la discriminación son 2 conceptos muy utilizados, sobre todo cuando se habla de migración y las problemáticas que afectan a los migrantes. En los 90, la xenofobia era fogoneada por la prensa y en abril del 2000, la revista La Primera tituló Invasión silenciosa. A diferencia de la inmigración que soñaron Sarmiento y Alberdi, no vienen de las capitales europeas, llegaron de Bolivia, Perú y Paraguay. Esta nota fue un hito porque, por su tenacidad, habla de la promiscuidad de la sociedad y la violencia de los vecinos latinoamericanos. Y a partir de ese momento empezó toda una racia mediática y justamente en el año 2000 Argentina tenía la menor tasa de extranjeros en su población porque era alrededor de 1,5 millones. Lo que sucedía en la práctica, bueno, las escuelas no daban certificados de finalización de los estudios a los niños migrantes porque no tenían DNI, los hospitales negaban la atención médica. Y estaba todo el discurso instalado de que los inmigrantes venían a sacarnos el trabajo a los argentinos. Esa frase fue pronunciada en enero del 2001 y cuando el grito de boliviana de M, Marcelina Némesis y su hijo de 10 años fueron arrojados en las vías del tren en la estación de Avellaneda. Y murieron los 2, el caso fue caratulado de averiguación de causales de muerte e intervino la Fiscalía de Instrucción número 1 de Lomas de Zamora. 17 años más tarde, el 19 de agosto del 2008, el diario La Nación titulaba Macri lanza plan para reforzar el control de los inmigrantes, donde el director de Migraciones explica al diario: peleamos contra la irregularidad migratoria, no contra los inmigrantes irregulares. Es necesario blanquearlos para que accedan a los servicios, a los derechos que otorga el país. Vaya metáfora, blanquear al otro. Es difícil pensar que este funcionario de alto nivel desconozca, en primer lugar, todas las dificultades y que conlleva un migrante para regularizarse. En primer lugar, las tasas migratorias que van de 3.000 a 6.000 pesos. Por otro lado, la burocracia de la propia Dirección de Migraciones, que tarda hasta 1 año en otorgar el turno para la residencia o más. Y por último, desconoce el funcionario el decreto de necesidad y urgencia 7017, que reforma de manera emergencial
la ley de migraciones, en virtud del cual un inmigrante en situación irregular puede ser expulsado en pocos días. Aquí vemos cómo la irregularidad migratoria va de la mano de la irregularidad laboral. Los trabajadores migratorios en situación irregular suelen ser sometidos a trabajos forzosos, abusos y explotación, remuneraciones inadecuadas, horario de trabajo excesivo y restricciones a su libertad de circulación. Entonces, si bien la informalidad laboral se presenta como un problema para los estados, los trabajadores migrantes, los mecanismos que tiene el Estado para paliarla son a través de lo que se llama el control securitario de la migración. Se ve la migración como un problema de seguridad. En el 2015 la OIT realizó un informe sobre las migraciones laborales en Argentina y estableció que entre el año 2013 y 2013 los trabajadores migrantes trabajan más que los argentinos. Sin embargo, sus trabajos son casi siempre precarios e informales y hay 20 puntos de diferencia entre el trabajo registrado de los argentinos y de los migrantes. Bien. Por otro lado, me gustaría analizar dos expresiones culturales que generan o profundizan la otredad. El primero es una suerte de manual que se publicó en el 2007, que se llama Cómo conseguir una mucama y no perderla en 7 días, de la editorial Planeta. El leitmotiv de este libro es brindar una guía práctica y fresca para lidiar con el personal doméstico. Hay un apartado que se llama Encuentro de dos mundos con el choque del planeta, se presenta y dice, algunos tips para lidiar con las empleadas o para conseguir una empleada doméstica. Evitar preguntas mecánicas, dice, olvidamos que las personas que llegan a solicitar este tipo de trabajo son por lo general seres muy humildes y carentes de instrucción. Por otro lado, se pregunta en entrevista personal, por supuesto, es el momento ideal para sondear de cerca a la candidata. Recordemos que es muy agradable sentir el olor fresco y limpio de la persona que nos sirve el desayuno. Después hay un ítem muy interesante donde se pregunta si blanco-negro, ¿no? Como si habría que blanquear o no a los trabajadores domésticos. Y por último hay un apartado, Mucamas en Acción, donde podemos leer cuán importante es el vocablo señora y la paciencia que la señora le debe de tener al personal, porque no tiene la misma rapidez mental. Y el párrafo que hay que destacar, o por lo menos que yo destaco, dice: recuerde que cada uno es dueño de su vida y es el único que puede forjar su propio destino, ¿sí? Como para pensar, y acá podemos ver cómo las desigualdades de género se articulan y convergen con otros factores como la clase y la raza. Bien. En este punto tenemos a la feminización de las migraciones, ¿sí? Se señala que la mayor proporción de las mujeres en las corrientes migratorias, que representan actualmente el 50% de la migración, se insertan en trabajos desregulados y específicamente en el trabajo doméstico. Y ellas están expuestas a explotación, violencia y acoso de sus empleadores a causa de la dependencia económica y su limitado acceso a la justicia. Y otro punto también que me gustaría analizar y charlar con ustedes en relación a lo que pasó el fin de semana con la final del Boca River, también podríamos analizar cómo se invisibiliza la violencia, ¿sí? A través de la cultura del aguante. Si uno le pregunta al hincha por qué va a la cancha, la respuesta es obvia, ¿sí? Venimos a alentar. Y por medio del fútbol podemos analizar y comprender aspectos de la realidad social. Hay representaciones que se exhiben en el aliento y que se presenta al otro de manera excluyente, si hay un nosotros y un otro. Y es interesante porque estas prácticas las denominamos en el folclore, entonces las minimizamos y decimos, no, total es el folclore del fútbol y no es violencia. Tomando como criterio las distintas maneras de construir las imágenes del nosotros y del otro, es posible distinguir distintos cantos en las canchas. Y bueno, en relación a los migrantes, el clásico que se puede escuchar contra los simpatizantes de Boca, bueno, son la mitad más uno, son de Bolivia y Paraguay. Yo a veces me pregunto, che negro sucio si te bañas, Boca qué asco te tengo, la canción sigue, o sea, se imaginarán cómo sigue. Entonces aquí vemos cómo estas nociones
de higiene señalan que lo sucio siempre está por fuera de la frontera, ¿sí? Por fuera del grupo, es algo ajeno, es algo vulgar. Lo interesante en este proceso de construcción de la otredad, a partir de estos argumentos socioeconómicos, políticos y geográficos, es que se recurre a la figura del migrante para representar al otro como un sujeto inferior. Y acá tenemos justamente la expresión, ¿no? Ser boliviano. Atribuye a las personas de dicha nacionalidad ciertas características culturales y biológicas que suponen que se tienen por el hecho de nacer en Bolivia. Decimos que son sacrificados, que son silenciosos, dóciles, que son considerados excelentes trabajadores para ciertas tareas mal pagas, como por ejemplo la horticultura, la fabricación de ladrillos y la confección informal de indumentaria. Todas estas cuestiones limitan el acceso igualitario a los derechos que la propia ley de inmigración, vuelvo a reiterar, los garantiza de manera igualitaria. Y también pensemos el término bolishopping, sino que ya está instalado en el lenguaje cotidiano. Y esta expresión, de manera despectiva, encierra casos de explotación y de trata. Uno de los más paradigmáticos o más relevantes es el caso de Luis Viale, del incendio en este taller en el año 2006, donde murieron una mujer embarazada, un adolescente y 4 niños de entre 3 y 10 años. En el expediente, bueno, quedó acreditado que había más de 60 trabajadores que eran explotados en el taller, la mayoría de las víctimas eran de origen boliviano y con formación débil y limitada, y algunos ni siquiera sabían hablar castellano. Y el taller tenía rejas en las ventanas y un problema eléctrico que provocó el incendio donde fallecieron estas personas. Pero la violencia no termina acá, sino que es hereditaria porque se extiende en la estigmatización y desigualdad de los hijos de los migrantes. Y esto es un ejemplo, pero podríamos pensar más en el caso de la asignación universal por hijo. Los niños y niñas de los migrantes, como los hijos de los padres migrantes, se ven obstaculizados el derecho a este acceso igualitario a la AUH en razón de la residencia o de su estatus migratorio. Así que podemos concluir que la arbitrariedad es la misma, la violencia también, y este futuro que venimos hablando de que Argentina es pionera en cuanto a accesos de los migrantes, quedan también, como dijo Mariela, en cuanto al colectivo que ella trató, hay muchos puntos como para poder analizar o repensar y sacar a la luz. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mariela. Bueno, y por último voy a presentar a la doctora Andrea Franconi, que es abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires, con maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales. Es miembro de la Junta de Asesores Legales del Consejo Vial Federal, jefa de División de Regulación Laboral de la Dirección Nacional de Vialidad y también miembro de Jóvenes Juristas. Andrea. Estoy en un estado de voz lamentable en este momento. Pero bueno, en primer lugar, creo que es importante que nosotros podamos agradecer el espacio que nos ha abierto la asociación para poder tener este encuentro y también para la participación de los jóvenes juristas. Creo que eso es un logro del doctor Goldín, que lo ha propiciado y que a través de los años se ha ido desarrollando cada vez más, y nosotros con mucho orgullo estamos acá tratando de representarlo. Y no quiero dejar de lado también la oportunidad que nos ha dado Caro Benítez, el coordinador el día de hoy, de tener un panel de mujeres aquí presentes, justamente en esta temática que nos afecta tan de cerca. El tema de hoy era lo invisible, la violencia y el impacto en el mundo laboral. Y nosotros hemos trabajado muchas veces la conciliación entre la vida personal y el trabajo y cómo se afectan de manera recíproca uno al otro. Es indiscutible que la persona del trabajador es una y va consigo tanto su espíritu como su cuerpo al ámbito de trabajo. Todo lo que ocurra en el ámbito de trabajo le va a afectar a la persona, y también lo que ocurra en su vida personal le va a afectar indudablemente en la órbita laboral.
Entonces vamos a intentar ver cuáles son estas causales, cuáles son los estereotipos que en algún punto pueden propiciar en mayor medida que determinados sectores de la sociedad se vean expuestos a un mayor grado de violencia en el ámbito del trabajo. El tema que me asignaron fue violencia laboral o violencia en el mundo del trabajo. Yo me apunté 3 factores a analizar el día de hoy, que son qué, quién y dónde. Quisiera terminar con el dónde, que justamente tiene que ver con violencia laboral o en el mundo del trabajo y ver qué significa cada uno de estos conceptos. Y para comenzar quiero empezar con el qué es la violencia, qué vamos a interpretar. Y un poco universalmente, al menos en el ámbito del trabajo, no existe una norma internacional que lo defina de forma específica. Esto se debe a que el proceso de estandarización del vocabulario de lo que es la violencia en el mundo del trabajo todavía se encuentra en proceso. De hecho, este año se llevó a cabo el primer debate sobre una nueva norma internacional del trabajo que tiene por fin tratar de regular a nivel internacional lo que es la violencia contra hombres y mujeres en el mundo del trabajo como un primer adelanto. Sí existe consenso respecto a ciertas características que deben de abarcarse y ciertas situaciones, como por ejemplo la existencia de tanto una violencia física, psicológica o inclusive sexual. Por otro lado, también tenemos que ocuparnos de distintos ámbitos en donde se puede producir este tipo de violencia. Cuando nosotros nos planteamos entonces qué es lo que se va a interpretar como violencia en el mundo del trabajo, vemos un recorrido que se ha hecho también con participación de reuniones de expertos en el ámbito de la OIT. En el año 2003 se dio una primera aproximación en donde se definió únicamente lo que es la violencia y se lo denominó como toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable y mediante el cual una persona puede ser agredida, lastimada, humillada por otro en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de esta. Este concepto que hablaba solo de violencia fue ampliado en el año 2016 a través de una reunión de expertos que se llevó a cabo con miras al desarrollo de esta nueva norma internacional del trabajo, y ahora se comenzó a hablar no ya solo de violencia, sino de violencia y acoso en el mundo del trabajo, y dice que es un continuo de comportamientos y de prácticas inaceptables que probablemente se traduzca en algún tipo de violencia que puede llegar a ser física, psicológica o sexual. Y para esto quieren diferenciar y hacer mucho hincapié los expertos en este tema que cada tipo de violencia tiene que tener un tratamiento individualizado como para dar una respuesta específica a esa problemática. También es importante dejar cierto espacio de flexibilidad al concepto de violencia para que pueda abarcar las distintas modalidades en las que se pueda manifestar con los cambios que se evidencian en las modalidades de prestación del trabajo, así como también de las comunicaciones o de la informática. Si vamos a entrar entonces a trabajar sobre lo que es la violencia en el mundo del trabajo, vamos a tener abarcadas entonces la violencia y el acoso sexual, la violencia y el acoso psicológico o físico. Un punto muy importante es, como lo trabajaron ya mis compañeras, la violencia de género y que se interpreta por género. Podemos remontarnos en algún punto a lo previsto en el convenio 111 de la OIT, cuando habla de lo que es la discriminación, y también habla de la discriminación en base al sexo y en base al género, y a partir de ahí la comisión de expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT ya había hecho un desarrollo en cuanto a lo que se considera discriminación en base al sexo, vinculándolo únicamente a las características de índole biológicas. Lo diferencia de la discriminación en base al género por aquella vinculada con ciertas funciones o estereotipos creados a nivel cultural y que pueden afectar a la persona, como por ejemplo la situación de las mujeres ante una potencial maternidad y los costos que pueden implicar al empleador su contratación y mantenimiento a lo largo de ese periodo particular de vida. En base a estas dos categorizaciones podemos trasladarlas a los conceptos de violencia en base al sexo y violencia en base al género. Y acá hay dos definiciones muy interesantes. Una está dada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2009, y ellos consideran que la violencia en base al género se vincula con la desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, o bien cuando esto se comete contra determinadas personas que no se ajustan en sus funciones a los estereotipos de género socialmente aceptados.
Y luego está la definición dada en cuanto a la violencia en base al sexo, que ha sido dada por la Recomendación General número 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y se basa en aquella que va dirigida contra una mujer por el simple hecho de ser mujer, o bien que la afecte de una forma desproporcionada. Creo que es muy importante tener en cuenta estas diferenciaciones como para después continuar viendo cómo va a ser esta proyección de una nueva norma que trabaje sobre lo que es el concepto general de violencia en el mundo del trabajo. Muy importante, se abarcan de nuevo este tipo de violencia y el daño que puede llegar a producir, independientemente de que lo produzca o no, es susceptible de producir un daño de índole física, psicológica o sexual, y también abarca todo tipo de coacción o de privación de la libertad, incluyendo el hostigamiento sexual. Unas definiciones similares están previstas dentro del convenio del Consejo de Europa para la prevención y para combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que también es denominado el convenio de Estambul. Y en el ámbito regional tenemos el convenio para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, la Convención Belén de do Pará. Continuando un poco más en el desarrollo, podemos encontrar otros más que es la violencia, y empezamos a hablar de lo que es la violencia sexual y el acoso sexual. Y dentro de lo que es el acoso sexual encontramos dos subtipos, que es el acoso sexual que tiene que ver con el chantaje sexual, y la base de este tipo de violencia es una oferta sexual a cambio de un favoritismo, o bien bajo la potencialidad de sufrir un perjuicio en caso de rechazarse por parte del trabajador. La otra vertiente del acoso sexual es el acoso sexual por un ámbito de trabajo hostil que abarca cualquier tipo de conducta que genera ese tipo de ámbito que es humillante, intimidante nuevamente hostil. Sobre este tema, la Comisión de Derechos Humanos de Ontario en Canadá considera que hay un tipo de acoso que tiene que ver con el acoso por motivo de género, y lo asimila con lo que se llama el acoso en la orientación sexual o el acoso homofóbico, y justamente tiene que ver con una conducta que tiene por fin garantizar un comportamiento acorde a las normas heterosexuales tradicionales que rigen en una sociedad. Y a diferencia del acoso sexual lisellano, este no tiene por fin un beneficio de índole sexual, sino que deriva de una situación de hostigamiento y tiene por fin generar la exclusión de esa otra persona para que se adecue a las normas tradicionalmente aceptables a nivel social en cuanto a lo que es un comportamiento sexual, inclusive en su índole privada. Avancemos un poco más. Estamos con qué, vayamos a la pregunta de quiénes. ¿Quiénes pueden sufrir la violencia? Y en este caso, la reunión de expertos ha considerado que puede afectar una amplia variedad de sujetos, y cuando entramos en la definición de lo que va a ser el trabajador, no solo va a abarcar al trabajador del ámbito privado, también del ámbito público, urbano, rural, de la economía informal y de la economía formal. Y una consideración muy interesante es que puede ser de forma vertical o de forma horizontal, y vertical, esto lo hemos conversado en otras oportunidades, puede ser de manera descendiente o ascendente, el denominado bossing, en donde es el jefe el que perpetúa este tipo de violencia o acoso sobre sus empleados, o bien los empleados reunidos, que también pueden generar esta situación sistemática contra su empleado. El horizontal tiene que ver con las conductas que realizan los compañeros de trabajo en sí mismos para que la persona por sí misma quiera excluirse del ámbito laboral. Bien, sigamos entonces. Tenemos qué, tenemos quiénes, vayamos al dónde finalmente. Y acá entramos en el título de esta presentación, que era hablar de una violencia laboral, o de la violencia en el lugar del trabajo, o violencia en el mundo del trabajo. Y es interesante tener en claro las diferencias entre estos tres conceptos, porque en general, si bien hay cierta confusión en la utilización de los términos, la violencia laboral se vincula sobre todo con esta relación jerárquica entre trabajador y empleador, y el abuso de esas facultades de poder por parte de esa superioridad, por esa hiposuficiencia innata de la que siempre hemos conversado, que posee el trabajador en esa situación particular de dependencia.
esta violencia laboral, al menos definida de esta forma, no abarca otras manifestaciones que pueden afectar al trabajador o a distintas personas en el ámbito del trabajo. Entonces se pasa de esta primera consideración a un segundo paso, se comienza a hablar de lo que es la violencia en el lugar del trabajo. Y uno empieza a cuestionarse si esto es suficientemente abarcativo, y la respuesta es no, porque el lugar físico de trabajo puede o no coincidir con distintos ámbitos en los que el trabajador también puede padecer algún tipo de violencia, sobre todo tomando en consideración la existencia de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, a través de las cuales hoy por hoy también se desenvuelven varios circuitos de comunicación que tienen que ver con cuestiones laborales. Entonces es importante tomar en consideración que el ámbito sustantivo de distintas normas internacionales del trabajo referentes a la salud y a la seguridad del trabajo abarcan no solamente situaciones contempladas en el curso del trabajo, sino en relación con el trabajo y en cuanto a accidentes de trayecto. Entonces acá vamos a empezar a ampliar aún más el concepto de dónde puede producirse la violencia y dejar de lado ya el lugar físico de prestación de servicios para abarcar también el trayecto de ida y vuelta hacia su hogar, pero también el trayecto hacia los lugares donde se alimenta, los lugares de recreo, los lugares de instalaciones sanitarias, de ocio, inclusive aquellos donde se desenvuelven eventos de formación o eventos sociales vinculados o en donde se desarrollan relaciones propias del trabajo, en donde también se pueden padecer este tipo de situaciones. También existe algo que por eso está comenzando a trabajar, que es el ciberacoso, y tiene que ver justamente con las nuevas tecnologías y de qué manera a través de los chats, las nuevas redes sociales, el contenido de las páginas web, pueden padecer o pueden perpetuarse situaciones de violencia sobre trabajadores o determinadas personas en situación de vulnerabilidad. Hay algunos fallos interesantes al respecto en Estados Unidos que han ampliado las consideraciones de dónde pueden considerarse el mundo del trabajo, y también lo hacen extensivos a los lugares de, por ejemplo, las fiestas patrocinadas por las empresas, en donde trabaja la víctima, el estacionamiento de coches y todo por fuera del recinto del lugar donde se prestan las funciones, y llegan al punto de considerar cualquier lugar donde los miembros del personal de la empresa pueden socializar e interactuar entre sí y se puede generar un ambiente de trabajo hostil o humillante. Y son causas como LACTA contra Chertoff, que es del año 2008, luego está Ferris contra Delta Airlines del año 2001 y luego contra Always Diary, que es del año 2006. Son muy interesantes como para poder entender que por hoy la simple definición de violencia laboral o lugar físico de trabajo ya no es suficiente, y por eso pasamos a referirnos a lo que es la violencia en el mundo del trabajo, para poder tratar de aproximarnos a una primera definición de lo que puede generar una nueva norma internacional del trabajo en este sentido. Para poder comprender la violencia tenemos que entender que ese continuado comportamiento es un reflejo de lo que ocurre socialmente, que ahora se va a reproducir dentro de la esfera empresarial. Y son situaciones contextualizadas, no se pueden dejar al margen lo que ocurre en distintas vertientes y ciertos factores de riesgo que pueden propiciar e inclusive exacerbar una situación potencial de violencia. Y es muy interesante, ya que poco tiempo voy directamente al punto, hablar de la interseccionalidad de los distintos tipos de discriminación que pueden padecerse, ya que, como comentaban recién mis compañeras, hay distintos grupos que están en situación de vulnerabilidad, y hablo de en situación de vulnerabilidad y no digo grupos vulnerables, porque lo que se ha procurado a través de la OIT es no estigmatizar a los grupos, considerando que por el simple hecho de ser quienes son o trabajar donde trabajan, sí o sí van a convertirse en víctimas, sino que tienen ciertos factores de riesgo que propician la generación de cierta violencia, aunque esto pueda ocurrir o no. Claramente las estadísticas demuestran que trabajadores como migrantes, trans o inclusive el colectivo femenino son en su mayoría los que padecen este tipo de situaciones. Sin embargo, estas son potencialidades. Entonces lo que vamos a hablar es no de grupos vulnerables, sino de grupos en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, cuando se suman distintos tipos de discriminaciones que actúan como un vector que potencia la situación de violencia, pueden sumarse y generar una situación única de violencia que va a ser diferente en cada caso, como aquel que sufre un acoso étnico, así como un acoso en virtud del género. Las mujeres que integran una minoría claramente se van a ver más afectadas que las mujeres que son parte por ejemplo, si nosotros tuviéramos una minoría integrante de mujeres que sean de índole sexual, lesbiana, bisexual, etc., van a estar más afectadas que aquellas que siguen normas heterosexuales de comportamiento en la vida cotidiana. Entonces ahí vamos viendo cómo se van sumando distintos factores de discriminación que potencian su estado de vulnerabilidad. Por último, y para cerrar, me gustaría ver cómo esta descripción de lo que se había ido desarrollando hasta ahora está siendo tratado en la actualidad después de la reunión que se desarrolló en junio de este año en la órbita de la OIT. Ellos han alcanzado ciertas definiciones en cuanto a lo que es violencia y tomaron varios componentes que yo fui desarrollando. Ellos están hablando ahora entonces de violencia y acoso en el ámbito del trabajo, hablan del continuado comportamientos y prácticas inaceptables y dicen que son situaciones que pueden generar un daño aun cuando no se concrete o que no sea de manera recurrente, puede ser un caso puntual y concreto, y agregan como causal, como tipo de daño a producir, el daño físico, psicológico, sexual, y agregan el componente económico, que hasta ahora no lo estaban considerando. Esto es bastante interesante. Dice que el término incluye a la violencia y al acoso de género. Dentro entonces de ese gran concepto de violencia, se pasa a tratar de lo que es la violencia de género y una definiciones que conversábamos recién en cuanto a lo que es la violencia basada en el sexo y violencia basada en el género, lo unen en una misma porque ellos interpretan que la violencia por razón de género tiene que ver con aquellos comportamientos dirigidos contra personas por razón de su sexo o de su género, es decir, aplicando las dos definiciones anteriores, o que los afectan de manera desproporcionada por pertenecer a un determinado sexo o género. Digamos algo. Y esto abarca también el acoso sexual. Cuando hablamos ya de la conceptualización de lo que es el trabajador, retoma estas últimas consideraciones, dice que puede ser cualquier tipo de trabajador, ya sea asalariado o mediante cualquier otra modalidad contractual, tanto de la órbita privada, de la órbita pública, urbana, rural, como habíamos conversado recién. Y miren qué interesante esto, porque agrega a las personas en formación, incluidos los desocupados, los trabajadores suspendidos, los voluntarios, aquellos que se encuentran en búsqueda de empleo y los postulantes a un empleo. Tema interesante a tratar es el punto 5 de estas definiciones a las que han arribado, porque dicen que la violencia y el acoso puede ser padecido tanto por trabajador como por empleado. Y dice sus representantes o terceros, incluidos los clientes, proveedores, público, pacientes. Es interesante esto, pero también hay que tener cierta cautela, porque si la violencia se ejerce contra el empleador, también en algún punto podría llegar a colisionar con el derecho de huelga por el concepto en sí mismo de la producción o no de cierto daño y cómo este daño va a estar conjugado por el ejercicio de cierta violencia contra el empleador. Esto me parece que es un tema interesante como para que se pueda ver de qué manera se va a resolver el año que viene en la próxima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. En cuanto al dónde, y cierro con este punto, quedó definido que va a abarcar cualquier situación en el transcurso del trabajo, vinculadas con el trabajo o que resulten del mismo, y abarca tanto el lugar físico, público, privado, los lugares donde el trabajador cobra, descansa, come, el trayecto al domicilio y su regreso, las actividades sociales, las actividades de formación. Punto interesante, el marco de comunicaciones vinculadas con el trabajo a través de estos distintos medios tecnológicos y de comunicación actuales, es decir, mensajes de WhatsApp, de texto, de Facebook, etcétera, que tengan que ver con un correlato del trabajo. Y por último le agrega cualquier tipo de alojamiento provisto también para el empleador. Independientemente de las clasificaciones, yo creo que lo interesante de esto es poder dar finalmente cierta visibilidad a una problemática que siempre existe, que claramente no es nueva, pero que está clamando para ser atendida y para que distintos aspectos puedan llegar a brindarse soluciones que puedan poner un fin a la
la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Muchas gracias. Bueno, gracias Andrea. Y la idea es ahora generar, si tienen intenciones o dudas, una especie de conversatorio, una charla con ciertos puntos que les haya generado las exposiciones y poder conversar entre todos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Sí. ¿No sería interesante generar algún tipo de proyecto, propuesta, como para que en este nuevo escenario de cambio de percepción de género, el tema de la sexualidad o la identidad de género para el Estado de alguna manera resulte indiferente? O sea, ¿por qué tiene que figurar el sexo en el documento? ¿Cuál es la relevancia de que el Estado conozca mi sexo o mi identidad de género más allá de las cuestiones de salud o patológicas que tenga que tenerse, la cuestión sanitaria? ¿Cuál sería la relevancia del Estado de conocer mi situación sexual? Y en otro orden de ideas, me pareció muy interesante la ponencia respecto de la expresión pública de la estigmatización, que no tiene nada que envidiarle a Goebbels en relación, falta que digamos que se parecen a ratas, las personas que no son como nosotros y que le sacamos todo condimento humano, lo que habilitaría su exterminación para solucionar todos los problemas de la humanidad. Me parece que es peligroso. Respecto a lo primero, ¿por qué el Estado tiene que saber los sexo género? Bueno, la respuesta no la tengo, no la tiene nadie, pero es una pregunta más retórica. Pero hace menos de un mes salió una sentencia judicial donde se sacó la consignación de sexo del documento de una persona. Así que creo que estamos en un avance a que no sea tan determinante. Lo que es cierto es que estamos hablando de siglos donde el sexo, el sexo era determinante y considera lo mismo que el género, así que deconstruirlo va a tardar un poquito. Pero bueno, creo que estamos viendo un poquito de cambios en esto, una sentencia judicial de la Ciudad de Buenos Aires, hace muy poquito. Otra respuesta no tengo para dar sobre eso, pero estamos en un avance. Respecto a lo otro, María, no sé si quieres decir algo. Bueno, agregar, ¿no? Tal vez cuando estos colectivos se juntan, no se potencia la violencia y la discriminación, por ejemplo. A las trabajadoras sexuales migrantes, el nuevo decreto de necesidad urgente, especial 70/17, modifica el artículo 23 de la Ley de Migraciones respecto a el ingreso y la permanencia de las personas en nuestro país. Si, por ejemplo, se le da un acta de infracción a una trabajadora sexual migrante, bueno, corre en peligro la expulsión. Entonces ahí tenemos, qué es lo que va a pasar en la práctica. Digo, cuál es el costo de la modificación de ciertas leyes en estigmatizar y en esto lo que decías vos de ver al otro y excluirlo de lo que es nacional, de lo que es nuestro. Para sumar un poquito ahí, el decreto que menciona Mariela está en instancias, o sea, se presentó un amparo colectivo planteando la nulidad del decreto y está en instancia de Corte Suprema, teniendo una resolución de la Cámara Federal Contencioso Administrativa que declaró que es inconstitucional en uno de los apartados por precisamente reproducir datos falsos o datos un poco dudosos en cuanto a